Camino del indio, sendero coya sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. La noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Ayas miada, charamunimiki, ayas, waujipanikuna, mahtakuna, sipaskuna, pachuchakuna, payachakuna, suykakuna, ñutiplachakuna, asuykamuchik, hayakamuchkanimiki, yuyariwayku, taytaykimkani, yuyaynikimkani, inaspaja, sumaqllata asuykamuptikiqa, rimanakusun, rimanakuspaqa, yuyayninchikta yapa paqarichisun. Imarayku, pim kasqanchikrayku yapa tupananchikrayku, uku sunqunchikmanta paqarinanpaq, ñutqunchiktapas kancharichinanpaq. Chayraykum kayman asuykamuni, kay apuwakanchikman, apuwakanchikuskamiki rimaykukusaq, kasqanta wawqipanikuna, Juliacha, Imicha, Rabulcha, Toqtucha, anachu yuyariwachkankichik. Chaynamiki kasqa, tayta mamaykichiktapas liw qonqarunkichik. Kunanmi yuyarina kachkan wawqipanikuna. Tawantin suyu llaqtanchiktaqa
kuyarispam yapa pajarichimuna. Yuyarispan yapa imatapas yachapakusun. Imaynam sumaq kawsayta pajarichinanchikpaq kunan pachapi. Chayraykum kunan rimanakuykanqa kanan pacham kachkan kutimunanchik pacha. Tawantin suyu churikuna kutimunanchik yapa imapaq. Sumaq kawsayta pajarichinapaq. Kikin sumaq kawsayta manam chay walalakuna rimasqantachu. Ayllunchik sumaq kawsaytan pajarichisun yapa. Chayraykumiki asuykamuni kunanpas orjonta purispa wakanninchiktapas hawarispa chayrayku yuyarispa hinaspanqa allinta yuyarispa hayakamuchkani wawqipanikuna uyarichikya kunanmi chay pimkasqanchikta yuyarispa kay sayqa wawqiyta hampuchimusaq sumaqta willakamunanpaq llumpaytañam puriramunchik pichqa pachak wataña ñakarispa hanra supay ustukunamiki lliw tayta mamanchikta sipiparun llapa ima millayta ruwarun llaqtanchiktapas chiqirachin ayllunchiktapas tuñirachin chaychu hawka hawasun kunamkama wawqipanikuna manam kunan pachaqa kutinanchik pacham kachkan tawantin suyu churikuna chayta willakamunanpaqmi hayakamuni kay sayqa wawqiyta hampuchiyta munani uyarisunya. Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy día vamos a reflexionar sobre un problema histórico y actual, sumamente actual. Un problema en el que los hijos del Tahuantinsuyo tenemos que ubicarnos con claridad y proceder coherentemente. Se trata pues del tiempo de nuestro retorno como mundo civilizatorio. El Tahuantinsuyo, nación de naciones, estado sui generis multinacional. Digo sui generis porque es un estado muy singular, totalmente diferente a los estados producidos por las civilizaciones que practicaron y practican el colonialismo. Particularmente la ausencia de dinero como mecanismo de transacción y la ausencia de ejército como mecanismo de coerción. Teniendo en cuenta esa particularidad, podemos definir a nuestro Tahuantinsuyo como un estado multinacional confederado. Así fue que existía, ese fue el estadio que había logrado cuando llegaron los invasores, hace ya cerca de 500 años. Antes de ir al fondo del asunto, quisiera, como anécdota, decirles dos hechos muy importantes. El último libro que escribí, publiqué hace poco bajo el título de Sayja Natural, que recoge pues una serie de editoriales escritos en la revista Jawa y que los he organizado y actualizado bajo la forma de elementos de cosmovisión, una mirada desde el Tahuantinsuyo, donde me encuentro, donde nos encontramos y del cual formamos parte todos los descendientes del Tahuantinsuyo, nacidos y paridos por esta tierra o inmigrantes que se asimilaron de corazón en esta tierra y su cultura milenaria. Estas anécdotas son, por un lado, que la venta de libros en este tiempo y en las condiciones de esta sociedad, sobre todo si se tratan de libros de la cultura tahuantinsuyana, es poco menos que imposible. Entonces, ¿cómo difundir un trabajo que se escribe? Opté por la manera de ofrecerlos y, si no desean comprarlo, prestarles a los hermanos y darles un tiempo para que lo lean, y simplemente a condición de que me lo comenten, que me lo critiquen, que me den su visión sobre este tema expresado en el libro. Lo que ha ocurrido hasta este momento es que ninguno de los hermanos se ha tomado el trabajo de leer, o en su defecto lo han estado leyendo y se han quedado disgustados con lo que el libro dice
y han preferido alejarse. ¿Por qué ocurre esto, no? Porque durante 500 años nos han desfigurado el rostro, la identidad, y lo han hecho de una manera bastante cruel. Nos han destruido en todo lo que han podido materialmente, todas las expresiones de nuestra cultura ancestral, en un proceso largo, complejo y sistemático, hasta llegar a un punto en que prácticamente nos han borrado la identidad, nuestras identidades nacionales y nuestra identidad con nuestra gran civilización tahuantinsuya. Lo han reemplazado con una fragmentación racista expresada en las identidades supuestamente de naciones indígenas, paradójicamente fragmentadas y en muchos casos enemistadas entre sí a través del chauvinismo de los estados nacionales criollos de ocupación, que trabajan paciente y sistemáticamente todas las maneras posibles de mantenernos fragmentados, divididos y enfrentados. Entonces la reacción de los hermanos no es nada extraordinario, es el resultado natural de siglos de opresión que impacta evidentemente a nivel mental y a nivel emocional. El hecho de poder mirarnos en un espejo tal cual somos, en nuestra propia identidad, es un ejercicio sumamente traumático para la inmensa mayoría, porque lo que ven en el espejo no les agrada, no les gusta, porque nos han creado toda una mentalidad, nos han aculturado a nivel tan profundo que la única manera que podamos aceptar nuestra identidad es a condición de que podamos vender imágenes muertas, vender las artesanías, vender nuestras danzas, vender nuestras costumbres. Si podemos sacarle dinero, somos capaces de identificarnos en el escenario del mercado como una actuación. Pero cuando se trata de la vida, de recuperar nuestro modo de vivir ancestral, nos rehusamos completamente, porque nos hacen sentir que por ese camino vamos al abismo, vamos al atraso, vamos a la insignificancia. Por eso es que nos han creado múltiples identidades y ninguna de ellas está relacionado a lo que verdaderamente importa en cualquier identidad: la tierra. No solamente la tierra que nos vio nacer, sino que hizo posible nuestra vida y nuestra existencia, nuestra supervivencia y nuestras posibilidades de progresar. Nos identificamos con la tierra relativamente, ese es nuestro último refugio. Podemos decir, somos limeños, chiclayanos, cajamarquinos, ancachinos, cusqueños, puneños, etc. Hasta ahí todo está bien. Pero cuando se trata de vincular el hecho de identidad con nuestra personalidad, con nuestro modo de vida y con nuestras propuestas de vinculación entre hermanos, ahí se detiene nuestro razonamiento, ahí termina. Y todo es resultado de un proceso de alienación sistemáticamente organizado desde el Estado colonial. Esa es la única educación que hemos recibido, oficial y obligatoria del Estado colonial, para imponer ideas coloniales y para crear un individuo colonizado que además, y por el hecho de ser colonizado en su propia tierra, convertirlo en un colonizador de su propia tierra y de sus hermanos. Eso se puede ver nítidamente y abiertamente en el comportamiento de los hermanos que van a los territorios de otras naciones en la Amazonía. Nos han creado el discurso de que tenemos una suerte de derecho de colonizar esos territorios, es decir, reproducir la conducta de los que nos invadieron. Han creado pequeños monstruos a través de 500 años, es decir, réplicas de los invasores. Por eso, pues, es muy normal la reacción de nuestros hermanos
en ese contexto de no querer entrar en el tema de nuestra identidad, nuestras posibilidades de crear nuestro propio futuro, crear nuestras propias condiciones de vida, autónomas, autosuficientes y soberanas. El otro hecho que quisiera recordar es que por circunstancias de mi andar a lo largo y ancho del territorio del Tahuantinsuyo, pude tener contacto con una persona que se presentó como un hermano de espiritualidad profunda, que desde que sabe que yo comunico, que soy un comunicador, hijo y descendiente del Tahuantinsuyo, que mi labor en Jawaj es no solo mirar contemplativamente, sino convertir la mirada en un proceso de aprendizaje que nos permita recuperar nuestra memoria ancestral y en consecuencia con esas herramientas construir un futuro digno y humano para nosotros como individuos y para nuestras colectividades con las que interactuamos. Desde que tuvo conocimiento de lo que hago a través de las redes, me vine hostilizando a través de videos, información, de las muchas que existen en estos momentos, respecto a los argumentos del hispanismo que tratan de justificar permanentemente la barbarie a través de la cual nos sometieron. Entonces, ha llegado un momento en que me empieza a incomodar, porque sabiendo que yo soy tahuantinsuyano, pretender comerme el coco con argumentos venenosos del hispanismo. Y me di cuenta de un detalle que no lo había tomado en cuenta, que es descendiente del famoso extirpador de idolatrías, Cristóbal de Albornoz, muy conocido en mi nación chanca, porque ahí uno de los lugares donde desarrolló su labor represiva como extirpador de idolatrías. Al recordar los argumentos de Cristóbal de Albornoz, esta persona, que es descendiente de este extirpador de idolatrías, reproduce los mismos argumentos y desarrolla las mismas coartadas que desarrollaban los extirpadores de idolatrías. Y sus argumentos no solamente son los mismos de hace 500 años, sino que justifica el genocidio y la barbarie con la que se impuso la corona española y el papado de una manera desesperada, como si estuvieran aterrorizados con la posibilidad que los hijos del Tahuantinsuyo estemos viviendo el tiempo de nuestro retorno y que estemos avanzando y dando pasos con conocimientos, con argumentos profundamente humanos, y que en ese camino la ruptura con el colonialismo contemporáneo, ya no solamente de raíces hispanas, sino obviamente anglosajonas, que son las que en este momento ostentan el poder hegemónico, nuestra ruptura con el colonialismo es inevitable. Si nosotros recuperamos nuestra memoria, recuperamos nuestra identidad, recuperamos nuestro modo de vida, la ruptura con el colonialismo es pues inevitable. Entonces, por eso ahora entiendo el auge y la moda del hispanismo. En sí no está orientado a restaurar el imperio español, aunque teóricamente la narrativa se oriente en esa dirección al reivindicar al imperio español como la primera potencia globalizadora del mundo. A estas alturas de la evolución del colonialismo, la corona española pues es un episodio anecdótico comparado con el poder que estamos enfrentando. Es cierto que pretende seguir clavando sus intereses económicos, explotando nuestros recursos, aprovechando obviamente de sus hijos criollos que les abren las puertas, pero comparativamente al colonialismo moderno
de base anglosajona, que es pues sumamente accesorio. Entonces, ¿qué propósito tiene el hispanismo? El hispanismo en las condiciones actuales tiene gran auge y está siendo impulsado por todos los medios y obviamente, como todo proceso de expansión, con condiciones financieras poderosas. Está siendo impulsado porque la mayor fuerza narrativa del hispanismo consiste en que España estuvo aquí. España supuestamente nos dio la lengua, como si nuestros ancestros hubieran sido mudos. España nos dio la religión, como si nuestros ancestros no fuesen seres humanos espirituales, como se les acusó en su momento, hace 500 años. El hecho es que el hispanismo es una poderosa arma del colonialismo moderno porque pretende terminar la labor de erradicar totalmente de la mente de nuestros hermanos nuestra memoria ancestral. Ese es el propósito fundamental sobre el cual se erige. Y sus narrativas son, por más infantiles, ridículas y absurdas que sean, tienen vigencia porque tienen recursos para ponerlos en los medios de comunicación, difundirlos y llegar a gran cantidad de hermanos que obviamente están con el cerebro vacío de identidad, vacío de memoria ancestral. Entonces es muy fácil de imponerles cualquier narrativa, por absurda que ésta sea, porque hay una necesidad de identidad que ellos están satisfaciendo con esas narrativas. Entonces resulta que el hispanismo alimenta el peruanismo. Desde el punto de vista de identidad nacional obviamente no existe, pero es una narrativa que a partir del país y a partir de la necesidad de identidad, el chauvinismo creado por el Estado criollo colonialista es machacado permanentemente y obliga a las personas a seguir por ese camino. Entonces, la desproporción gigantesca que existe entre las posibilidades de comunicar el mensaje del Pachacuti, del 10º Pachacuti, en el que estamos inmersos los descendientes del Tahuantinsuyo, que hemos logrado recuperar nuestra identidad y nuestra memoria ancestral, no tenemos esos medios que hagan posible la difusión del mensaje ancestral y la educación de nuestros hermanos con esa herencia de conocimientos fundamentales que están allí como un tesoro al cual deberíamos acceder para poder construirnos, para poder evolucionar como seres humanos con todas las capacidades que podamos tener como individuos y como pueblos soberanos. El objetivo ulterior del hispanismo, pues, no es volver al imperio español, no. Es cooperar con el colonialismo moderno nacionista, nazi-sionista, cooperar con ellos para culminar el proceso de destrucción de todo lo que quede de nuestro Tahuantinsuyo. Y lo están haciendo a través de múltiples formas en todos los grupos humanos en donde aún supervive valores ancestrales. Por eso ellos han desarrollado una política de pobrecitos, los campesinos, pobrecitos, los indígenas, que el Estado los tiene abandonados. Bajo ese discurso han logrado impulsar y hacer que el Estado penetre a todos los rincones de nuestras comunidades ancestrales y penetre con él toda su doctrina de libre mercado y el consumismo y penetre con él toda su narrativa de identidad que pretende convertir cualquier país creado artificialmente en territorio tahuantinsuyano en el factor de enemistad entre hermanos a través del chauvinismo. Y lo han logrado. Y nos toca remontar
esa fragmentación, esa dispersión, esa confusión y esa enemistad inducida por el enemigo. Es tiempo de nuestro retorno. Significa que en estos tiempos nuestro espíritu de Sinchi ancestral, de guerrero espiritual, tiene que aflorar y tenemos que desarrollar una labor sistemática y profunda en el lugar donde nos encontremos, a fin de recuperar nuestra humanidad, recuperar nuestra cultura ancestral, recuperar nuestros valores ancestrales, recuperar nuestras identidades ancestrales que crecieron en armonía en la civilización del Tahuantinsuyo, recuperar las verdades históricas, recuperar nuestra historia. Y ahí no cabe conciliación con el enemigo. El enemigo de nuestros pueblos tahuantinsuyanos es el colonialismo de ideología nacionista, a la cual refuerza con toda su campaña el hispanismo contemporáneo. A partir de las anécdotas puedo identificar dos factores fundamentales sobre los que tenemos que poner mucha atención. El primer factor es que estamos batallando frente a fuerzas genocidas, que al mismo tiempo esas fuerzas genocidas siguen desarrollando con mayor intensidad el proceso de extirpación de idolatrías inaugurado por la corona española y el papado hace 500 años. La extirpación de idolatrías puede ser una coartada, obviamente. No es que esté aceptando que nosotros éramos pueblos idólatras. Esa es la interpretación que ellos tienen. Es inconcebible que una fuerza falsamente espiritual, que es la organización del Vaticano, pretenda acusar a nuestros pueblos ancestrales de idolatrías, de paganismo, de sacrificios humanos, etc. Los genocidas que han practicado todas las formas más brutales y masivas de sacrificios humanos a través de las cruzadas, por ejemplo, pero no solamente a través de eso, y que legitiman los genocidios de las Fuerzas Armadas de los estados de ocupación a través de sus propias capellanías, que para eso sirven, para darles las bendiciones a los genocidas, pretenda atribuirnos a nosotros, a nuestros pueblos ancestrales, esas conductas propias de los invasores. Sacrificios humanos podrían ser temas de estudio e investigación de nosotros, por nosotros mismos, como pueblos y naciones ancestrales, como parte del conocimiento y reconocimiento de nuestra historia tal cual y de nuestro proceso de maduración, pero es inadmisible que los genocidas y sacrificadores humanos masivos de toda la historia pretendan venir a decirnos a nosotros, los pueblos invadidos, agredidos y sometidos por la fuerza de los sacrificios humanos, a cuántos humanos sacrificaron bajo su espada aquí en nuestras tierras. No nos vengan pues con este tipo de cuentos ni narrativas cuando no tienen ninguna autoridad moral ni siquiera para tocar el tema. El desconocimiento de la cultura de nuestros ancestros puede explicar algunas aberraciones que cometieron, pero no justificar los crímenes de lesa humanidad que sistemáticamente cometieron y siguen cometiendo hasta hoy en día. Entonces, la historia debe servirnos para aprender, debe servir al proceso de evolución de la humanidad para prosperar y progresar en un sentido de mayor capacidades humanas, no solamente para sobrevivir, sino para coexistir en armonía con nuestros semejantes y con nuestra madre naturaleza, con nuestra Pachamama. Entonces, nosotros ya no podemos seguir siendo alimentados por la historia
interesada, desvirtuada, falsificada que han creado los invasores y a través de los cuales los hispanistas pretenden poner en vigencia sus argumentos venenosos en contra de nuestros pueblos ancestrales. Nuestra historia está por contarse. La narrativa sobre el imperio tahuantinsuyo tiene pues miles y millones de intelectuales del Estado criollo a su servicio, y esa narrativa se alimenta permanentemente de las coartadas con las que los invasores fueron construyendo la historia. Entonces, cuando digo que nos han contado la historia falsa, no estoy hablando de ninguna exageración. Es algo perfectamente verificable y todos los hermanos que se abocan a la investigación histórica pueden y han, muchos de ellos, verificado la magnitud de estas falsedades. Y basándose en esas falsedades, no podemos construir futuro. Estamos condenados a vivir eternamente sometidos al colonialismo. Entonces, nuestras identidades nacionales tienen que emerger nuevamente, tienen que resucitar como el ave fénix, porque esa es nuestra única esperanza como seres humanos. No existe otra. El colonialismo no nos abre ninguna perspectiva futura que no sea genocidio y destrucción y sometimiento a mayores niveles de esclavitud que los que estamos sometidos actualmente. Obviamente, viviendo en el estado de drogadicción en el que nos tienen sometidos, nuestras capacidades de lucidez, de ejercicio del pensamiento, de razonamiento y de investigación científica están obviamente sumamente limitadas. Sin embargo, el 10º Pachacuti ya está en curso. En el 2032 se cumplen 500 años. Es un punto importante en el que el 10º Pachacuti cobrará una fuerza descomunal, una fuerza espiritual, una fuerza atmosférica, una fuerza terrenal, una fuerza telúrica que va a cambiar radicalmente muchas de las condiciones de sometimiento en el que estamos los descendientes del Tahuantinsuyo y nos va a abrir posibilidades de crecimiento humano nunca antes vista a través de los últimos 500 años. Volver a nuestras raíces ancestrales es lo fundamental en estos momentos. Por eso decimos, es tiempo de nuestro retorno como seres humanos con identidad, con cultura propia, con aspiraciones de libertad propias, con aspiraciones de progreso propias, con conocimientos fundamentales, filosóficos y espirituales, tanto o más importantes de los que han aportado otras civilizaciones. Tenemos pues todas las condiciones necesarias para abrir un futuro autónomo, autosuficiente y soberano, como individuos y como colectividades, como familias y como naciones. Hablar de esto en momentos en que las identidades se han destruido, en que las familias se han destruido, en que las naciones se han destruido, parece una prédica en el desierto. Pero hay fuerzas materiales y espirituales que el colonialismo desconoce. La ignorancia del colonialismo va a ser la causa de su derrota. Y por eso nosotros estamos obligados, cuando hablamos de retornar, en recuperar nuestras sabidurías ancestrales, recuperar nuestro vínculo natural, ancestral con la tierra, con la Pachamama, recuperar nuestros vínculos ancestrales de hermandad y de convivencia armónica, recuperar nuestras capacidades para prosperar en el medio que nos ha tocado en el territorio tahuantinsuyano, recuperar
todas las capacidades y aportes que nuestros ancestros nos legaron. No va a ser fácil, evidentemente. Todos los testimonios materiales, gráficos, escritos, tejidos del Tahuantinsuyo fueron quemados, fueron destruidos. Nuestras huacas fueron destruidas y puestos sobre sus ruinas las construcciones del poder satánico que se había impuesto. La magnitud del genocidio y el etnocidio es tan grande que es tal vez el único caso en que una civilización de bárbaros desaparecieron de la faz de la tierra, una civilización humana próspera, muy superior en términos de humanidad a la de los invasores. Entonces, ¿cómo una civilización destruida en esa magnitud puede resurgir a la vida? Puede, porque tenemos elementos fundamentales en nuestra memoria genética que nos permitirán recuperar conocimientos y saberes ancestrales y nos permitirán recuperar nuestras identidades, nuestras capacidades de tejernos y entretejernos con nuestros hermanos y permitirán volcar nuevamente todo el potencial individual y colectivo para el logro de propósitos que armonicen lo individual y lo colectivo. Es nuestra única esperanza como seres humanos, no solo ya de sobrevivir al genocidio y el etnocidio que continúa, sino a volver a la vida y con todo derecho establecer nuestras condiciones de progreso autónomo. El Pachacuti no es pues una creencia. El mito del Inca Rí, el caminar del Inca, no es pues una creencia. Son saberes y sabidurías escondidas bajo la forma de mitos. Y solo nosotros, los hijos y descendientes del Tahuantinsuyo, que tenemos el vínculo ancestral con nuestra lengua materna, estamos en mejores condiciones de descifrarlos y de llevarlos a la práctica. Entonces, el tiempo de nuestro retorno es el tiempo de buenas noticias, hermanas y hermanos. No es motivo de asustarse, no es motivo de pensar, ¿ahora qué va a pasar? Voy a retroceder en el tiempo, voy a volverme a ser arcaico, incivilizado, etcétera, etcétera. Sáquense de la cabeza todas esas estupideces que nos han impuesto el colonialismo y que los hispanistas pretenden mantener vigente todo este tiempo. Vamos a empezar a hablar en nuestro idioma, y eso no solo se refiere al aspecto lingüístico, sino a nuestra propia filosofía de vida, a nuestra propia espiritualidad, y tenemos que lograr paso a paso, poco a poco, recuperar nuestra hermandad. Ese es el elemento vital que nos va a permitir enriquecer este proceso y llegar en mejores condiciones a los eventos que inevitablemente tendrán lugar con el advenimiento del 10º Pachacuti, el 2032. Caminamos firmes en esa perspectiva. Nos deshacemos de toda esa información falsa con la que nos han aculturado todo este tiempo. Reaprendemos el respetarnos a nosotros mismos y a los demás, y a partir de esa actitud y comportamiento coherente podremos construir los vínculos necesarios, las opciones específicas necesarias para avanzar en el proceso de restauración de nuestro Tahuantinsuyo. Es todo lo que podría decir por hoy. Conmigo será hasta la próxima. Tupananchikam. En la ciudad de Huamanga
balitas están lloviendo. En mi tierra Huamanga, bombitas están estallando. Mientras que en sus cárceles inocentes están llorando. Mientras que los barrios sangre está entrando. Y sigue la canción con denuncias a la prostitución, a las malas artes, a la ausencia de voces que no pudieron defendernos, ni hoy ni ayer. Aquella vez cuando nos mataban por cientos, por miles, en Lima decían que nos matan, son terroristas. Y cuando les tocó lo del Tarata, corretearon como nosotros correteamos. Somos un pueblo profundamente racista, lo escuché aquí. Y bueno, yo vengo de la mancha de indios, que alzó la voz a través de la canción, que alzó la voz a través de las manos de los artesanos. Hicieron miles de piezas denunciando este hecho. Yo lo vi en Argentina, en Ciudad de La Plata, 2000 arpilleras con escenas violentas, de lo cual no habíamos tenido noticias. Y los artesanos son los primeros que salen en defensa de los derechos humanos porque a sus hijos lo estaban masacrando. En determinado momento, los que vivían en los pueblos jóvenes querían un rinconcito de la azotea de las casas del centro de la ciudad para que moraran sus hijos, porque si no, ya no había remedio. Ahora voy a cantarles una canción que titula Tierra que duele y que se inspira en un elemento de la historia nacional, el encargo, que explica la derrota que se sufrió a manos del invasor español, cuyas versiones se encontraron entre puntos del país. Lo que hago es simplemente reeditarlo y comprobar de que lo que hace 500 años ocurría, sigue ocurriendo hoy. Con mucho cariño para ustedes que lo hagan el hecho de ser tan emotivo, la canción anunciada. La libertad es tu gloria, tus himnos en la historia. La libertad es tu gloria, tus himnos en la historia. Tanta chasincha pakuchka, chakinsi paskarimuchka. Tanta chasincha pakuchka, chakinsi paskarimuchka. Soporsi galvainachka, nyawinsi kazaipakachka. Soporsi galvainachka, nyawinsi kazaipakachka.
Caso indicarlo sin ampar. La madre su mala gasca, cuando piso una laura. La madre su mala gasca, cuando piso una laura. Niña papi, mangas sangra cantachu. Patapitas pas al guachachillanca. Patapitas pas al guachachillanca. $141 mi servir jacay abueloico chay haciendadota como pongos nisjan y chaymanta jamuspa chaymant comunidad man chayrónico gracias a esa ley de reforma agraria Cachupa canico valiente siempre punta papá nico manta abueloico manta jari gan mano hay kutak pipas borlakuang mancucho pipas fallawan mancucho Jaripas, Walmipas, Taitama. Hamsi hamunki, tinkir hasanta, nyuhas hamusa, hasa patanta. ¿Sabías que en los Andes peruanos existe una comunidad que ha resistido siglos sin perder su identidad? La nación Chopja, conformada por 16 comunidades, sigue preservando con orgullo su vestimenta, su lengua y sus tradiciones ancestrales. Cada año se reúnen en el Rexinacuy, una ceremonia donde renuevan sus compromisos, reconocen a sus nuevas autoridades y fortalecen sus lazos comunitarios. Acompáñanos a descubrir la historia de un pueblo que lucha por mantener viva su esencia. ¿Cómo están, amigos viajeros? Bienvenidos a otro video más aquí en tu canal Musujpacha. Hoy visitaremos la nación Chopja y seremos partícipes de una tradición que se celebra en esta comunidad, el Rexinacuy. Así que acompáñanos en otro nuevo recorrido aquí en los Andes del Perú profundo, pueblos llenos de costumbres y tradiciones ancestrales. Vamos con el documental. Los imponentes Andes peruanos, con sus montañas que parecen alcanzar el cielo, son el hogar de diversas comunidades andinas. Desde tiempos preincaicos, estas tierras han visto florecer culturas que hasta hoy mantienen vivas sus costumbres y tradiciones, tejiendo su identidad en cada rincón del paisaje. Entre estas comunidades se encuentra la nación Chopja, un pueblo ancestral que conforma 16 comunidades ubicadas en los distritos de Yauli y Paucará, en la región Huancavelica. Desde tiempos prehispánicos, los Chopjas han habitado estas tierras, resistiendo los embates de la historia y manteniendo vivo su identidad. Su historia está marcada por la lucha, por la autonomía frente al régimen de haciendas y por una organización social basada en la unión de sus centros poblados. Hoy estas comunidades son el último refugio de muchas costumbres y tradiciones que la modernidad y el cambio amenazan con desvanecer, pero que aún laten con fuerza en la vida cotidiana de sus habitantes.
Viajamos desde la ciudad de Huancavelica para ser parte de una antigua costumbre que sigue viva en estas comunidades, el Rexinacuy. Esta tradición se lleva a cabo en el centro poblado de Chuñunapampa. Al llegar temprano por la mañana, encontramos la plaza llena de comuneros con sus vestimentas típicas de vibrantes colores que dan vida a esta antigua tradición, reflejo de su identidad y orgullo cultural. Los asistentes se ubican de acuerdo a su género, los varones en la parte derecha, las mujeres a la izquierda y en el centro, las autoridades, quienes guían la ceremonia con respeto y tradición. En la parte central se encuentra el nuevo presidente de la comunidad de la nación Chopja, acompañado de sus miembros. Los visitantes se acercan para felicitarlo y entregarle presentes. Del mismo modo, los saludos de los recién llegados se extienden a todos los asistentes. Nos preguntamos ¿qué es el Rexinacuy? Para responder esta pregunta, conversamos con las autoridades de la nación Chopja, quienes nos comparten su conocimiento sobre esta tradición. Kay Rexinacuy ninanja, jala chunkanten sohtayoh, comunidad pe, autoridad kuna musuh, autoridad kuna yaiko, elegisja autoridades electos. Chaymi Rexinacuy kuniko pikunam autoridad kasjanta, warmita, jarita, taita, alcalde campo kunatawan. Entonces, paikunawan kaypi a veces como kay nación kasanjawa, yumpay achka kasanjawa, quizás manapas Rexinacuy kancho. Chaymi kunanga Rexinacuykuija muy importante, Juñunacuykuija muy importante, no haykupak señor periodista. Soy el amigo Quispe Crespín, no haykupak Rexinacuyja como autoridad siempre Huyanacuycuspayku, watan Rexinacuy truanico, muso autoridad kuna Juñunacuycunico, chaypim jalay autoridad mayormente de alcalde, presidente, teniente, agente, jalaicha Rexinacuycunico, genaspaycum no hay que llamar jalay con hay que planificanico chay Rexinacuycuspayku, señor periodista. ¿Y con esta chay participan, Pablo? A ver, ya participanico, jalay, centro poblado manta, alcaldicuna, presidenticuna, tenienticuna y agente municipal cuna, y subalterno cuna, warmijari, inspector nisjaico no gaico pachay, como guardabanco, ordinta no gaicota subalternos, señor periodista. Es una actividad que se lleva a cabo cada año, donde la comunidad se reúne para conocer a sus representantes, dialogar y escuchar a sus autoridades. Con el transcurso del tiempo, poco a poco siguen llegando más representantes de otras comunidades, quienes muy educados primero saludan a sus nuevas autoridades, asimismo a toda la población. Las mujeres, ataviadas con sus coloridas vestimentas tejidas con esmero, nos reciben con una sonrisa sincera. Sus ojos reflejan el orgullo y el profundo respeto por esta tradición que han heredado de generación en generación. Con voz pausada, nos explica qué es el Rexinacuy. Costumbrita kay. Kay me costumbre kure que kay atong Rexinacuy. Karo chuka wachwakash kan. Karo chuwachwakash kan. Karo wachwakakoch kan pantar wachik. Kay me costumbre. Nación Chupapa costumbre me kay na nyo kay kupa. Imanta suting kay costumbre pa.
Kay costumbre, chuñuna pampa, musu guata. Kay sutin kay costumbre pimata. Musu guata pirix sinakui. Pikunata hamun kayman. Jalay, autoridades, jalaycha, alcalde, presidente, tenente, juez, registrador, todo jalaycha caneco kaypi. Sumak pachas hamun. Subalterno kuna. Kan sumak pachas hamun san kima kunata tapamuran kaber. No kaypi tiyanayku pa kayna ministro kumanpas kayna turno na kuniku mayormente hasta ministro chayna ñuqayku pa costumbriku kay chupqa nación chupqa kankayuqkuna amuniku ñuqayku Imata sutiki mamita. ñuqapa Maximiliana Carvajal laymi kani ñuqa a Santa Rosa chupqa. En esta tradición, los subalternos también son protagonistas. Vienen de distintas comunidades y en cada momento expresan su salud en quechua, su lengua originaria, mostrando respeto y reconocimiento a las autoridades. Con una actitud firme pero amable, son ellos quienes mantienen el orden en el evento, velando porque todo transcurre en armonía. Tanto hombres como mujeres cumplen este rol con dedicación, reflejando el valor de la disciplina y el respeto en su comunidad. Mi nombre es Máximo Quispe Carvajal, del centro poblado Jolpagasa Chopja. ¿En qué actividad se encuentra? Aquí estamos en costumbre de Sinaco, conocer a los de 16 centros poblados, a conocer a todas las autoridades. Papá, cuando van adelante, ¿qué es lo que dicen? O sea, lo que decimos a todas las autoridades mayores es un respeto para que seas, para salir o para entrar. Por eso decimos esa palabra. ¿Qué cargo tienen ustedes? A campo de vara. A campo de vara. Ajá. ¿De cada comunidad cuántos son? Dependiendo lo que deciden, dependiendo lo que deciden los comuneros. ¿Qué palabras dices cuando estás allá? Disculpe. ¿Qué palabras dices? La presencia de nuestro gobernador para que es un respeto para poder salir o entrar. Ahí está nuestro Máximo. También hacen su llegada las autoridades como el alcalde de la provincia de Acobamba, el gobernador de la región Huancavelica y representantes de distintos distritos. Su presencia es muestra de respeto y reconocimiento a estas comunidades andinas que con orgullo y firmeza continúan preservando las costumbres heredadas de sus antepasados. Ahora somos testigos del inicio de la ceremonia. Todos los asistentes, con orgullo y profundo sentimiento, entonan las sagradas notas del himno nacional. Sus voces se alzan con fervor patrio, llenando el ambiente de respeto y unión como un recordatorio de su identidad y compromiso con su tierra. Paipunchame, juramento trabajosa, solamente el presidente, señor Víctor Soto Taipuma. Kangam, Upuncha Oñata, mi moroncunaban, groay con Anchipa, en una asamblea general. Chaita Jama Yaktamu Yaikamikichik, señores comuneros, señores autoridades, porque Kairek Sinacuipe, señor presidente,
el programa Mangina, juramenta con Alba Papá, pase adelante, señor Víctor. Con gran emoción se da el inicio a la juramentación del nuevo presidente de la Comunidad de la Nación Chopja, el señor Víctor Soto. Presenciamos este acto cargado de compromiso y respeto, donde cada palabra pronunciada refleja la responsabilidad asumida con su pueblo. Los rostros de los asistentes muestran orgullo y esperanza, pues saben que su cultura y tradición seguirán siendo resguardada bajo su liderazgo. ¿Jurás usted, señor Víctor Soto Ataipoma, presidente de la comunidad campesina Chopja, cumplir fielmente sus funciones y sus obligaciones que el pueblo te ha encomendado? Sí, juro. Sí, juro. Si lo es así, el pueblo, la comunidad que te premia, si no lo es así, la comunidad del pueblo que lo acusa. Está juramentado, señor presidente. Fuertes palmas. En este momento ya ha sido juramentado nuestro presidente de la comunidad campesina de Chopja. Hoy vengo a entregar esta vara como presidente de la Nación Chopja por el periodo 25-26. Estimado Víctor Soto, usted va a llevar la dirección de toda la comunidad de la Nación Chopja. Muchísimas gracias, señor gobernador regional de Huancavelica, doctor Leoncio Guayani Taipe. Gracias por el obsequio. ¿Quién está dando el mando? A nuestro presidente. Somos la gran nación Chopja, un pueblo que ha forjado su historia en su sacrificio, sabiduría y amor por nuestra tierra Chopja. Nuestra tierra, cultura rica en tradiciones, conocimientos ancestrales y valores. Después de las palabras de juramentación del nuevo presidente de la Comunidad de la Nación Chopja, se hizo presente Pumita Cazador, un hijo de esta tierra que ha recorrido diversos pueblos llevando consigo las tradiciones de su gente. Con emoción compartió una canción que tocó el corazón de los asistentes. En reconocimiento a su dedicación y esfuerzo por difundir la cultura Chopja, el presidente de la comunidad le otorgó el título de hijo predilecto. Quiero agradecer honorablemente a nuestro presidente de la comunidad campesina de Nación Chopja, don Víctor Soto. Quiero agradecerte públicamente por este reconocimiento tan especial y tan importante para mi persona. Yo soy provincia con mucho orgullo. Desde muy niño aprendí a trabajar en tanta pobreza, salir adelante. Desde muy niño aprendí a trabajar en tanta pobreza, salir adelante. Después de la juramentación, tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de la Comunidad de la Nación Chopja, el señor Víctor Soto. En sus palabras,
se refleja el compromiso de seguir fortaleciendo las tradiciones y el bienestar de su pueblo. Bueno, señor periodista, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Soto Ataipoma. Ari, nojapa kachkani pensamiento yumpa y cosisja, que como presidente que Nación Chopjapa umalikusjan. Y nojam kachkani contento, feliz, llachtanchik aklay kuasjan comanta, que llachtanchik tam representachkani chunka sohtayoh comunidata. Chemche Nación Chopja soten, señor periodista. La vestimenta de la nación Chopja es única en el país, un símbolo de identidad y orgullo que distingue a su gente. Durante nuestra conversación, el presidente de la comunidad hizo un llamado a las autoridades para que esta vestimenta sea patentada y reconocida oficialmente a nivel nacional. ¿Qué significa para usted la vestimenta típica de la nación Chopja, don Víctor? No hay copa significado con hinakay Chopja, hinakay no hay comantam, kay cultura y comantam, hinapuntamantam, kay no hay identifica conico, kay cultura que pachaiko ang señor periodista, y kay tam no hay munanico, no haniman kay señor periodista, kay pachaiko tam no hay difundita munanico. Kay pachaykutam nojayku exportayta munaniku hukla país kunaman y chay nojayku nishkaniku kaypi ka autoridadkuna como presidente pinsachkani que invitasun maqchirisun gringo kunaman turista kunaman kunanga kay pista pasachkan chupqawkunta y kay comunidad picha ruanakanga chay pacharantita chay casa artesanía Chopja nishanta y chay picha nojayku chaynintakama llapa emprendedor kunawan nojayku trabajo ruraykuna kachkanga maskana kachkanga chaynintaka macha apoyana kachkanga apoyota mas kachkasaqku señor periodista. La historia de este pueblo está marcado por años de explotación, desde la llegada de los españoles hasta la época de los hacendados. Sin embargo, los Chopjas supieron resistir con valentía, enfrentando las adversidades y defendiendo su derecho a la tierra y a su cultura. Puntamanta ni marispa, historiamanta ni marispa, que Chopja luchasja contra españoles y chaynata que contra los terratenientes, los gamonales, que Chopja manara que comunidad manchayatinga, ya pachetira teniente los hacendados, que Chopja ocupe runa masikuta, mayor nikuta, abuelo ikuta, explotarja 141 años. 141 años mi servirja que abueloico chay hacendaduta como pongos nisjan. Y chaymanta jamuspa, chaymant comunidad mancharónico gracias a esa ley de reforma agraria con el presidente Juan Velasco Alvarado y pa imagina, luchaban nata y aycoranico chay tiempo de hacienda años 70. Entonces chay persona kunapas kachkan y chay luchajpa, chay luchadorpa, mira iningmi no japas kachkani. Y en años 70 chay lucha carga contra el hacendado. Entonces chay tam jarjorja que comunidad manchayanampa. Y chay comunidad na kachkanico años 70 manta hanaman hinaptimpas en año jamosja magina carga chay contra violencia política. Y chay pemka Chopja gracias a nuestros dirigentes, gracias a nuestros abuelos, gracias a nuestros líderes. Uñukuikuspan, organizakuikuspan, paikuna mana munarjacho ni pocata ni verdeta. Chulia umaya. Y chaypem nojayko organizasja carganico señor periodista y chaymantam kachopja chulia maquilla huk umaya huk fuerzalla huk pensamientoya trabajota por canico y chaynam nojapas kunan nishkani como presidente unidad tacha mantenina kanga fuerza tacha mantenina kanga y chay ánimo tacha mantenina kanga chay pacificaciones jantaruaspa señor periodista y chaymi noja nishkani que autoridad cajunata perteneciente cajunata más bien kaype ayuda unancopa gastaban más y más
organización Canampa, señor periodista. Muchas gracias, señor periodista. Del mismo modo, el señor Domingo nos habla con orgullo del profundo sentimiento de pertenecer a esta tierra. Yo me siento no sentir orgulloso, cachupa canico valiente, siempre punta papá y manta, abuelo y manta, jarigar gan no hay que pipas borlacuan mancucho, pipas fallaban mancucho. Si no somos valientes y con mi vestimenta típica me siento orgulloso. Los niños también se sienten parte de esta tierra y llevan con orgullo la vestimenta típica, pues en su sangre late siglos de historia y tradición. Así nos lo expresa Yadí Mireya Soto, quien con una sonrisa nos cuenta cómo desde pequeños aprenden a valorar sus raíces. Buenas tardes, señor periodista. Mi nombre es Yadí Mireya Soto de la Cruz. Soy del centro poblado de Jazapata, de la nación Chopja. ¿Qué sientes de pertenecer a esta nación bonita? Yo me siento orgullosa, feliz, porque a mí me gusta, me encanta su tradición, su cultura, su comida, su vestimenta, o sea, todo relacionado con Chopja. Por ejemplo, ahorita estás utilizando esa vestimenta, ¿no? Eso es la identificación aquí de la nación Chopja, ¿no? ¿Quién te ha enseñado de estas vestimentas? Esto me lo ha enseñado mi mamá y a mi mamá su abuela y así todo desde nuestros ancestros hasta hoy lo hemos seguido llevando. En esta parte de los Andes, la cultura de los pueblos sigue viva, transmitiéndose de generación en generación. Nos despedimos desde los Andes peruanos, agradecidos por haber compartido esta experiencia contigo. Te invito a suscribirte al canal, dejarnos tu comentario y compartir este video con tus amigos y familiares. Tinkunan chikama llaqta masikuna, Kausachon Perú llaqta. Las cintas que unen el pasado. Hace unos días, observando la pintura de Reinaldo Santos, artista iqueño, comentaba de la importancia de las cintas en el mundo andino y cómo ellas nos mantenían unidos, entrelazados con nuestro pasado. Es que en el mundo andino el pasado no es algo que quedó atrás, a nuestra espalda, sino muy por el contrario, lo tenemos frente a nosotros y lo observamos permanentemente. Muchos dirán que eso no es posible, ya que el futuro es el que tenemos por delante y el pasado detrás. Pero no, en el mundo andino es todo lo contrario, ya que el hombre se ubica frente a su pasado, lo observa permanentemente y es el que marca su camino al futuro.
No podría estar de espalda a este, ya que sería como perder su brújula. El futuro no lo ve, no lo conoce, y solo puede concebirlo como la línea imaginaria que proyecta el pasado hacia adelante y que nos da el derrotero del camino a seguir. ¿Me explico? Si uno está atento a la línea que se trazó en el tiempo siguiendo su proyección imaginaria, sabremos por dónde debe ir el camino al futuro. Pero si esta línea no la vemos o la ignoramos, nuestro futuro podrá tener cualquier camino, y no necesariamente el correcto, ya que no se presentaría como una continuidad. Y la mejor manera de representar nuestro enlazamiento con nuestro pasado es a través de las cintas. Es que todo se representa con cintas de distintos colores, de diversas combinaciones y ubicaciones, pero todas son cintas que buscan unir, enlazar, emparejar, y esto se da a todo nivel. La obra que más destaca en la agricultura prehispánica ha sido la construcción de los andenes, toda una obra de ingeniería que hoy sigue sorprendiendo al hombre occidental por su ingenio y productividad. Pero, ¿qué son los andenes? Son cintas hechas en la tierra, largas cintas que envuelven cuidadosamente una ladera, cerro o pendiente y permiten enlazar al hombre andino con la Pachamama, y ella, por ese enlazamiento, le prodiga el alimento. También se busca enlazarse con las plantas, animales y la naturaleza en general, ya que si contraemos alguna dolencia, el yatiri, sacerdote andino, deberá trabajar con la parte espiritual y o material de los hermanos vegetales, animales, de los hermanos del agua o de la tierra, para lograr devolver la salud al cuerpo. Esta costumbre es parte fundamental de nuestra cultura india, no solo de los andinos, sino igualmente de los hijos del águila, de los indios de Norteamérica. Antes de la aparición de la cultura paracas, en el precerámico ya se consumía tabaco en nuestro país. Es más, se han encontrado en este lugar unas tablillas que eran utilizadas para fumarlo. Posteriormente, se han encontrado en diferentes sitios arqueológicos del país pipas de variados tamaños, que son un indicador de su frecuente consumo. Pero, ¿qué sentido tenían? Para los indios de Norteamérica, al fumar tabaco y exhalar el humo, parte de su energía interna se elevaba e incorporaba al Gran Espíritu. Si el ritual lo hacían varias personas, significaba que parte del alma de cada uno, en forma colectiva, se enlazaban con el Hacedor del universo. El humo creaba la cinta, que permitía elevarnos y lograr esa unión. Lo mismo sucedía con los llamados intibatana o relojes solares. Se dice que eran relojes de piedra que permitían amarrar al sol, lo cual es una interpretación muy occidental y carente de pruebas. Nosotros sabemos que su función estuvo relacionada con medir las estaciones del año, enlazarnos con ellas, para así lograr mantener un orden, un ritmo, una frecuencia en el movimiento, pero además como una forma de mantenernos enlazados con el tiempo y por más que éste avance o gire, seguir unidos a él, poder crecer con él. Muchas veces observamos dibujos de serpientes ascendentes que se entrecruzan y enlazan, en las cerámicas y tejidos prehispánicos, que representan las cintas que unen al mundo interior, Manquiapacha, con nuestro mundo, Acaapacha, pero también con el mundo de arriba, Alacpacha. Son las que comunican y enlazan los tres mundos de la cosmovisión andina. Nota. Sé que nuestro hermano Juan Rivera Tosí hubiera estado conforme en aclarar que olvidó el Anapacha, el mundo exterior o el mundo de afuera. Importantísima dimensión en la cosmovisión del Tawantinsuyu. Continuamos. Cintas que al ser representadas por serpientes nos hablan además de conocimiento y sabiduría. En la concepción occidental el hombre es separado de la naturaleza, como también sucede en su relación con Dios. En el mundo andino es todo lo contrario, la comunicación y enlazamiento es permanente, vital para mantener el diálogo con los seres que habitan ambos mundos y poder escuchar sus consejos, ya que de lo contrario actuaríamos como si estuviéramos con los ojos cerrados y por tanto expuestos a cometer graves errores. Esto se da por el conocimiento de que todo es parte de una energía superior, presente en todas las criaturas, animales,
vegetales, minerales, y que nos permite hermanarnos. Que esta energía no muere ni desaparece sino que se transforma, manteniendo otras formas de vida. Para el agricultor andino, la necesidad de mantener estrechos lazos se da porque reconoce que cada lugar, cada chakra, posee sus propias señales que le avisan si es conveniente o no sembrar en un lugar, en esa fecha, si el cultivo es el adecuado, etcétera, etcétera. Señas que la propia naturaleza nos hace llegar por medio de algunos reptiles, insectos, aves, etcétera, quienes con anticipación al momento de la siembra adoptan un determinado comportamiento que el hombre andino lee e interpreta convirtiéndose estos en sus señaleros, iniciándose así un diálogo entre el comunero y la naturaleza, que permitirá tomar la decisión más acertada y conveniente para la siembra. Esto explica por qué el interés de disponer de chacras a diferentes alturas y contar con diversos pisos ecológicos para la siembra. Los señaleros indican si la tierra es propicia, si vendrá lluvia, si habrá heladas, si el cultivo es adecuado, etc. Los quipus, con sus cuerdas y ñudos, son cintas que no solo guardan información numérica, sino también narran y cuentan historias que nos unen al pasado. Nuestra Wiphala, o bandera india andina, utilizada desde la época del Tiahuanacu, está formada por un conjunto de cintas que se entrecruzan entre ellas formando cuadrículas de diversos colores, que se relacionan con el arco iris y unen al hombre con el cosmos. Pero también es la manera de representar sus labores, tanto en el tiempo como en el espacio, y flamea en toda festividad o actividad importante. En nuestras vestimenta también destacan las cintas multicolores, que no solo son para darle más vistosidad y colorido, sino que además representan los colores de nuestro entorno, de lo que sembramos y de los animales que apreciamos, etc. En las danzas, frecuentemente se utilizan cintas que permiten enlazar a las parejas al bailar, que las va uniendo, las va añudando. El añudar es un concepto fundamentalmente andino que difiere del anudar occidental. Nosotros añudamos nuestros lazos y cintas con armonía, suavemente, con cariño y ternura, con plena libertad, mientras que en el concepto europeo se anuda con fuerza, aprisionando una cinta a la otra, donde ambas sufren y no pueden separarse a menos que sean rotas o cortadas. Los colores de nuestras cintas también hablan mucho, nos comunica, expresan y tienen gran valor para nosotros. El color blanco al centro de la Wiphala nos indica su procedencia aymara, como el azul que corresponde al Contisuyo, el verde al Antisuyo y el rojo a los Chinchay. Y a su vez cada color tiene un color adicional que se relaciona con nuestra cosmogonía. Como podemos observar, las cintas unen nuestro pasado con nuestro presente, y su importancia se mantiene hasta nuestros días, pese a los esfuerzos de la globalización por destruir nuestra cultura. La medalla putkamayo ngapas paha pakuai sapayaita la medalla putkamayo ngapas paha pakuai sapayaita. Vamos a continuar con la clase, esta vez abordando dos consonantes que son bastante similares en el sonido. Por un lado la J y por otro lado la Q. Empecemos
por la J. La J tiene un sonido para nosotros que es muy similar a... En tanto la Q tiene un sonido muy similar al... más gutural. Y como son sonidos muy semejantes, también son herramientas que nos van a servir para identificar y para nombrar realidades, eventos, sucesos muy semejantes. En el caso de la J nos permite identificar la dinámica del movimiento de todo lo existente y de los acontecimientos. O sea, quizás por la misma característica del sonido nos está hablando de movimiento y una dinámica un poco más rápida, ¿cierto? Mientras que la Q nos va a estar ayudando a identificar, a nombrar los movimientos que más bien son lentos, o sea, nos está ayudando a identificar los procesos. Digamos, esa es la diferenciación que hay que tener en cuenta como sonido. Y cuando nosotros utilizamos la J, prefiero utilizar la letra J para identificar la dinámica de los movimientos, de las acciones, antes que la H, porque la H es un recurso de abstracción que no nos permite identificar cuál es el sonido, de dónde viene. Entonces podríamos usarla de manera auxiliar ocasionalmente. Entonces, cuando nosotros estamos emparejando la A con la J, estamos identificando cierta direccionalidad del movimiento desde, desde. Y cuando vinculamos la J con la A, ja, estaríamos identificando la dirección hacia. De esa manera entonces estaríamos emparejando la A con la J con la A, siempre en relaciones de ida y vuelta, que es la característica fundamental. Ahora, con este sonido de la J podemos identificar, por ejemplo, palabras como Hanai, para referirnos arriba, palabras como Jaimai, la acción de aporcar la tierra, palabras como Haikui, que significa hacer ingresar, arrear hacia un recinto. Haikui. También podemos usar la J para nombrar Hamui. Hamui, que quiere decir ven. Entonces, como vemos, la J está identificando más acciones de un movimiento más inmediato. ¿Ok? Sería la palabra. Entonces, cuando empezamos a crear la palabra raíz, que sería aja, vamos a encontrarla fundamentalmente como un identificador de movimientos, y podemos decir de que específicamente aja o ajá sí nos está aludiendo a la percepción de algo, a la certeza de que hemos percibido algo, de que estamos seguros de algo. Nosotros, en la utilización de aja y jaja, básicamente tenemos registro en algunas poblaciones, por ejemplo el Ayacucho, un poblado de Ayacucho que se denomina Jajay. Del mismo modo, en Bolivia también, o sea, tiene raíces más
ancestrales. Podría decirse entonces de que también es una palabra que ha ido evolucionando y siendo un préstamo que ha hecho también la lengua castellana, porque ocurre eso. Nosotros hemos ido asimilando algunas palabras de la lengua castellana al quechua, como también se da un proceso a la inversa. Y además estos son procesos que se dan con todas las lenguas en todas partes del mundo. De manera que algunas coincidencias en su uso contemporáneo no nos deberían llamar la atención. Recordemos que también con jaja se deriva una palabra que es muy utilizada por José María Arguedas, sobre todo las expresiones de las comunidades, es jajaillas, como una expresión de alegría, de regocijo, de autoafirmación tanto individual como colectiva. Jajaillas es una expresión de poder individual y colectivo, de seguridad, de convicción, de certeza. Al mismo tiempo, jajay nos está expresando eso en términos de expresiones de alegría, ¿no? Y si vamos más a la palabra ajá, nosotros solíamos utilizar frecuentemente en niños la palabra ajacha, como quien dice, mira lo que hiciste, ahora vas a ver, es una advertencia. O sea, el ajá con el diminutivo cha, entre niños quechohablantes se tenía un uso muy frecuente. Quería decir, ajacha, ahora vas a ver, ten cuidado, cometiste un error, mira, etcétera, ¿no? Es una advertencia. Entonces, en esas diferentes formas de utilización del ajá, hasta encontrar en la palabra jajá el fundamento de lo que es la expresión de autoafirmación, regocijo, también lo vamos a encontrar en otras que se derivan con el uso del ajá, como sería hayaya, que se usa también con una expresión en la misma dirección, en el mismo sentido, con un empoderamiento. Entonces, nosotros, los quechohablantes, estamos utilizando un recurso gramatical para escribir que es latín, del latín, no es del quechua, no es la forma como se escribía el quechua. Por eso estoy tratando de identificar los sonidos desde la raíz de la naturaleza. En el caso de la Q, nos está hablando más bien de la dinámica del movimiento correcto, pero más enfocado en lo que son procesos. Para poder entender con más claridad, vamos a tener que tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros llamamos a la montaña Orju. El Orju está usando la Q porque es una dinámica de vida, es una persona que lleva dentro una dinámica de vida muy intensa y vasta. Eso explica que usamos Q, Urju, en lugar de decir Urju. Porque si decimos Urju, ya no estamos hablando del cerro, de la montaña, sino ya estamos hablando de extraer algo. ¿Se dan cuenta? Entre Orjo y Urju ya hay una diferencia de significado, porque la dinámica del movimiento es otra. En un caso es como la inmediatez, y en otro caso es la comprensión del proceso. Otra forma de entender, y tal vez mucho más contundente, es por ejemplo cuando utilizamos la palabra jawa.
Cuando utilizamos la palabra jawa, estamos utilizando ku, porque estamos ayudándonos a comprender el proceso que se da en el enlazamiento, en la conexión a través de la visión, a través de los ojos. Recordemos, a, wa, enlazamiento, tejido, ¿verdad? Si le anteponemos la Q, estamos hablando ya de que hay un proceso que va de la Q a la A, ja, y ese proceso va desplazándose, ja, en el mundo exterior. Pero después del enlazamiento está terminando en aj. Es un proceso entonces que está desde nuestra perspectiva llegando y desde la perspectiva de aquel que está en el otro lado partiendo. Quiere decir que jawa es el proceso de mirar, que siempre es un proceso que tiene reciprocidad. Yo te miro, tú me miras. Solamente cuando existe eso, que yo te miro al mismo tiempo que tú me miras, establecemos la vinculación. Jawa significa mirador, el que mira, el que sabe mirar, el que mira adecuadamente, el que teje con la mirada. Esto es fundamental. Cuando en la cultura ancestral nosotros entendemos eso, entonces nos comportamos con respeto. Desde la mirada ya estamos entrando en una relación de respeto, de reciprocidad, de complementariedad. Entonces, esa es la importancia del sonido de la Q que estamos viendo. Entonces, la Q se puede utilizar, como les he repetido, cuando decimos orjo, cuando decimos jawaj, cuando decimos jajchay. Es otra palabra que puedo usar con una Q, es jajchay, que es como resombrar, llamar la atención, estar con cierta molestia, increpando. Jajchay, todo un proceso. El jajchay tiene muchas implicancias, el resombrar, el llamar la atención, el tratar de educar, todo eso junto ya te va indicando un proceso, por eso es jajchay. Podemos utilizar otro proceso, ruaj, el que hace, el que está haciendo. Ahí es contundente cómo la Q nos está ayudando a percibir los procesos en la dinámica de la vida. Entonces, cuando enlazamos la Q con la A, vamos a tener ja. Quiere decir que el proceso, ¿no es cierto?, va hacia. Y cuando vinculamos A con la Q, aj, el proceso va desde. Ja, hacia, aj, desde. Esa es más o menos la forma en que se vincula. Y la palabra raíz que vamos a crear es aja. Significa muy diferente a ajá. Aja es chicha. ¿Me dan cuenta? Muy diferente. Aja significa chicha. Y la chicha nos está aludiendo a un proceso, el proceso de fermentación. Con el nombre de chicha estamos nombrando a la bebida que se prepara a través de la fermentación del maíz, que sería chicha de jora, pero igualmente a través de la fermentación de las semillas del molle, chicha de molle o mulle. También se hace chicha de quinoa, de pascua y de muchas otras variantes. Y eso se llama igualmente chicha, porque todos esos son procesos que se basan en la fermentación. Aja, palabra raíz, chicha. Finalmente, jaja tiene una significación bastante interesante. Jaja significa peña, al mismo tiempo significa
peñasco en un abismo. O sea, no solamente está hablando del hecho de una roca, una sucesión de rocas, un conjunto de rocas, una roca madre con sus hijos, en fin, y están ubicadas de tal manera que hacen abismo. A eso llamamos peña. La peña es jaja. Porque en una peña, así como en el Porjo, hay todo un proceso. Hay todo un proceso. Está la dinámica interna de movimiento de la propia roca, como también la dinámica de movimiento que subyace en lo que es el abismo. Entonces, jaja es la palabra que terminamos construyendo con Q y al tejerla con A. Y jaja es una palabra muy usada. En los cantos quechua van a encontrar generalmente, por ejemplo, cuando hay nostalgia, cuando hay pena, cuando hay desarraigo. No hay que olvidar que eso viene de unas heridas que están asentadas por centurias genéticamente en nosotros. Cuando la invasión por primera vez apareció el suicidio en nosotros, porque era el suicidio preferible a ver toda la barbarie que estaba ocurriendo en esos momentos, cuando los españoles empezaron a destruir nuestro gran Tahuantinsuyo y empezaron a asesinar a todos nuestros sabios. Muchos de ellos se suicidaron aventándose en el abismo, en las peñas, en las jajas. Por eso casi siempre cantamos, cuando se alude al suicidio, jaja yamampas fawa y camuima, me aventaría de una peña, ¿no? Es muy usado, por ejemplo, eso de jaja. Entonces jaja no es simplemente roca, es una peña, y a través de la peña podemos visualizar muchos procesos que se dan en diferentes formas y direcciones. Vamos a terminar haciendo un resumen. Sería la palabra aya, que significa espíritu, alma. La palabra yaya, que significa la fuente espiritual, la raíz, el gran espíritu creador, que también podría traducirse como Dios. Luego hemos visto la palabra agua, que significa tejido, vinculación. Luego hemos visto la palabra guagua, que significa criatura, la más grande creación nuestra, el bebé, la criatura. Luego hemos visto la palabra ama, que está vinculado al hecho protectivo, de los cuidados, de las precauciones. Y la palabra mama, que es esencialmente la protectora, la cuidadora. En otras palabras, la criadora, nuestra gran madre, tanto a nivel individual como la gran madre naturaleza, la Pachamama. Luego hemos visto la palabra apa, que tiene la connotación del que porta algo, el que lleva algo que es parte de uno, que es propio de, que lo lleva encima, que lo lleva dentro. Apa. Y aprendimos también la palabra papa, que es un tubérculo sagrado, el gran tubérculo sagrado, la papa, que se hizo universal. Y ahora hemos ido construyendo la palabra aja, si lo acentuamos, que es una palabra que nos alude a una suerte de advertencia, de certeza, de conocimiento y de afirmación de algo. Y la palabra jajak, que nos está llevando esa afirmación a niveles de autoafirmación, empoderamiento. La siguiente palabra que hemos explicado, que es aja, que significa chicha, y jaja, que significa peña, abismo. Todas esas palabras son las que ya las tenemos en nuestro repertorio de palabras que nos van a servir para empezar a construir las primeras oraciones. Hasta la próxima.
kainacha sahigima taksay manta kuya saita imposible hungkay taka kung kasayki sakit taka saki sayki sepultura ipatachampi. Aureliano Turpo Choquehuanca, hijo predilecto de la tierra de los Azuanjares, tierra asangarina del Collasuyo, Tahuantinsuyo, Puno, Perú, como suele responder siempre que se le interroga sobre su lugar de nacimiento. Descendiente directo por línea materna, Honorata Choquehuanca Guaranja, del tribuno y jurisconsulto Dr. José Domingo Choquehuanca Béjar, luz y lumbrera del pensamiento, paladín de la justicia social e histórica de sus ancestros, que crece como la sombra cuando el sol declina. Por línea paterna, desciende de Ignacio Turpo Quispe, de la estirpe incásica de los Manco Turpo del Hanan Collasuyo, Azángaro, Puno, Perú. De formación profesional, comunicador social de la Universidad Católica Santa María en Arequipa, sociólogo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, etnólogo antropólogo de la Universidad de París, séptima, DIS en etnometodología, doctor en etnología, antropología de la Universidad de Jussieu de París, Francia, DS en Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lyon, Francia, docente universitario de la Universidad Católica de Arequipa, fundador y docente de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de Juliaca, docente invitado en las universidades del sur de Francia, Occitana, docente universitario en la ciudad de La Paz, Bolivia, docente fundador de la UPEA, Universidad Iberoamericana de La Paz, Bolivia, y docente consultor de instituciones gubernamentales, hombre de convicciones ideológicas y políticas en defensa de su pueblo y nación quechua, impulsor de la reconstitución del Estado plurinacional confederado de pueblos y naciones del Tahuantinsuyo del siglo XXI, conferencista nacional e internacional de la descolonización mental de los dogmas extracontinentales en los foros nacionales e internacionales de las Naciones Unidas. Fundador del instrumento político Movimiento Indio Pedro Vilcapasa, del Consejo Indio de Sudamérica, CISA, de la Comisión Jurídica de los Pueblos Indios del Tahuantinsuyo, fundador y editor de la revista Debate Indianista en París, Francia, del Instituto de las Naciones Quechua-Aymaras Amazonenses en Juliaca, Perú. Como intelectual quechua ha publicado las siguientes obras: El indianismo y el problema plurinacional, Reto histórico y político quechua-aymara amazonense, gobierno indianista, Pueblos indios y su destino histórico plurinacional de cara al siglo XXI, Nuestra diversidad y nuestra riqueza, Estado plurinacional tahuantinsuyano, Pensamiento y acción de los desheredados del Perú tahuantinsuyano, recopilación de artículos periodísticos, La Paz, Bolivia, El movimiento indio y su insurrección política inconclusa. Las próximas publicaciones: El Tahuantinsuyo en la reinterpretación etnohistórica y política indianista, tesis doctoral, 2 tomos, El Estado de Derecho Ancestral Tahuantinsuyano, usos y costumbres, El Palacio Quemado y su presidente indígena campesino originario. He aquí el Azuanjari, con su preocupación por la descolonización mental y el derecho soberano
a la autodeterminación política y su administración gubernamental como pueblos y naciones ancestrales tahuantinsuyanos, y no como simples clases sociales dogmatizadas por el liberalismo y el marxismo eurooccidental europeo. Ciudad satélite del Alto La Paz, agosto del 2011. Dominique Picard.